La predicación del Señor Jesucristo incomoda a muchos. Sí, es cierto. Muchas personas, a pesar de que el Señor Jesucristo vino a traernos un plan de salvación, vino a hablarnos, a traernos esas buenas nuevas de salvación, esa segunda oportunidad en donde son perdonados los pecados que se cometieron en el pasado y nos da la opción de empezar de nuevo, de ser una nueva criatura, a muchas personas no les parece y se incomodan, porque el Señor nos vino a hablar de una manera muy clara acerca del amor de Dios, pero también lo que hay que hacer. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de San Juan capítulo 3, desde el versículo 16, dice la escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primero el Señor empieza a mostrarnos el amor de Dios el Padre. Por tal motivo envía al Señor Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda. O sea que el Señor nos habla desde un principio que hay una salvación, pero también hay una condenación. Hay algo que nosotros estamos viendo aquí. Es la enseñanza que nos está dando con claridad nuestro Señor Jesucristo. Entonces sigue diciendo en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces nos está hablando acerca del amor de Dios, acerca de que Dios no quiere condenar al mundo, sino por el contrario, envió a su Hijo para que por medio de él seamos salvos. Pero dice en el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces estamos viendo que hay una condición: creer en el Hijo, creer en el Señor Jesucristo, en el enviado de Dios el Padre. Es necesario que creamos en Él. Nos está hablando de que vamos a ser salvados por Él, pero el que no cree va a ser condenado. Nos está hablando claramente aquí la escritura, en donde nos habla de una salvación y una condenación. Esto a muchas personas no les gusta, no les agrada, porque siempre se tiene como el pensamiento de que Dios es solo amor y que simplemente yo vivo como quiero, que de todas maneras Él me va a dar lo que yo necesito y me va a dar salvación independientemente de cómo yo actúe. Pero el Señor nos habla claramente: hay una salvación para el que cree en el Hijo y hay una condenación para el que no cree. Es necesario aprender a escuchar lo que el Señor nos está hablando en su palabra. No podemos tomar solamente lo que nos parece agradable, lo que nos parece bonito, sino que es necesario creerle a toda la escritura y es necesario creerle a todo lo que nos está hablando el Señor Jesucristo. Hay una salvación, pero también hay una condenación. No podemos decir algo que no esté escrito. Está escrito en su palabra y es necesario creerle. Es necesario empezar a ver que el Señor nos habla claramente. No querramos nosotros que nos hablen a nosotros con rosas y con color, mejor dicho, todo agradable, sino busquemos que se nos hable la verdad y ser conscientes que la salvación es solo una y se puede perder. Es necesario aprovechar la oportunidad que nos está dando el Señor. No te dejes convencer o seducir por el pecado, por pensamiento de que todo es fácil, que no interesa, sino que escucha que el Señor nos está hablando. Es necesario creer en el Hijo. Es necesario estar atento a lo que hizo Dios por amor a todo el mundo, a toda la humanidad. Él quiere la salvación del mundo, pero es necesario creer en el Señor Jesucristo, en el enviado de nuestro Dios Padre. Entonces sigue diciendo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, cuando la persona no le agrada, no quiere acercarse a Dios, es porque no quiere que se le muestre su pecado, su obra que está mal. A veces, en verdad, no nos gusta que nos hablen de lo que tenemos que cambiar, pero es necesario escucharle al Señor su palabra, escuchar su mandamiento para poder ser cambiado. La Escritura nos enseña que nosotros somos como el barro en manos del alfarero, en donde el Señor es el que nos va moldeando de acuerdo a lo que Él quiere de nosotros. Y muchas veces hay cosas que no nos gustan, pero que es necesario hacerlas para agradar al Señor. Y sigue diciendo más.
El que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces es una bendición el acercarnos al Señor, es una bendición el venir a practicar la verdad, la justicia. Yo te animo en el amor del Señor Jesucristo a que escuches la palabra del Señor y te dejes moldear por Él. No esperes que todo sea color de rosa. Mira, el Señor nos está hablando de una salvación y de una condenación. Y es necesario venir, escuchar su palabra y fortalecernos en ella y empezar a hacer las obras de justicia. Esto te lo digo en el amor de Cristo Jesús. Dios te bendiga.